veamos la clase, pero no se pone con esa, a tirar la sal, no, profe, tampoco así. No pueden tirar la vida suya al azar de un partido de fútbol. ¿Qué te va ganando? Entonces no puede decir, no hagas así algo. Creo que una pregunta, en el último quiz, al fin la última pregunta, si la viste, lo de la última pregunta, del último quiz. Sí, la pregunta vale, claro, yo revisé todo, estaba bien enunciado. Ese quiz nunca ha sido tan generoso en calificarlo, a pesar de los resultados fueron malos, pero a todo el mundo le reconocí cualquier cosa que hubiera hecho. Profe, no es posible, pues para que, digamos, no sé, para los que pasaron la nota de ese quiz, de pronto ponérsela en el quiz más bajito que tengan y para el resto anularlo, o sea, para que igual todos quedemos con 3 quizzes. Vale, vamos a estirar la cuerda también con la argumentación. Ya no nos quedan sino 15 días de docencia, entonces no vamos a hacer más quizzes, pero la nota de este quiz queda. Sí, no lo tengo ahí, ahorita lo tengo. No sé, ¿están de acuerdo? Yo soy muy democrático. Yo soy muy democrático. ¿Usted está cómodo? ¿Qué? Ah, su primo. Listo. Ya hemos visto el sistema respiratorio, vimos EPOC, vimos asma, vimos neumonía, ¿cierto? Que son patologías prevalentes en el país, en las organizaciones, en todos los niveles vamos a encontrar esas 3 patologías, pero con mucha más frecuencia vamos a encontrar enfermedades menos severas, con menos rating, con menos propaganda, pero que todos los días los pacientes, niños y adultos, se están presentando. Son infecciones de la vía respiratoria superior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Resfriado común. Cada rato tenemos esto. El mensaje casi de esto es que son enfermedades que la mayoría de las veces se producían por virus, por lo tanto, un compromiso que uno le transmita a los estudiantes, a los médicos de información, la idea de no abusar de los antibióticos, porque después todos vamos a ser perjudicados, y que no le demos antibióticos a las cosas que no lo necesitan. Lo primero es el resfriado común, que es el problema benigno, es el más común en la práctica diaria del mismo intermedio general, que a veces ni siquiera en el consultorio uno va a pasar con un amigo y dice, mira, me tengo como hablando de garganta, estoy como con mocos, ¿qué tomo? ¿Cierto? Es un resfriado común la mayoría de las veces. Catarro, dolor de garganta, malestar general, pero no es para antibióticos. Normalmente en el año uno tiene 1 o 2 episodios, uno le dan 1 o 2 gripas por año, resfriados que se curan espontáneamente. Y obviamente en esta época de invierno, en zona lluviosa, el cambio de temperatura, ahora con el cambio climático va a cambiar un poquito la perspectiva de esto, pero consideremos que esta es una patología frecuente entre nosotros. ¿Qué tiene? Cuando dice en forma aislada, en cualquier época del año, a cualquier persona, es usual en los pacientes inmunocompetentes que les dé resfriado común y pasa rápidamente, ¿cierto? Se cura sin médico, con médico, tomando líquidos, tomando acetaminofén para malestar general y listo. Pero hay otros momentos, ¿cierto? Cuando hay unos picos muy grandes a nivel de la sociedad, hasta hacemos una epidemia, ¿cierto? Y todos hemos visto, tenemos a veces una epidemia gripal con mayor o menor severidad. Teóricamente, el COVID-19 era un estado gripal con un virus, pero mucho más agresivo que los otros, y se comportó como una epidemia. Pero a nivel mundial, lo que llamamos en su momento la pandemia, que es la excusa para todo hoy en día. Todo eso fue durante la pandemia.
¿Qué nos da? Escalofrío, fiebre, característicamente congestión nasal, rinorrea, estornudos, lagrimeo y eventualmente tos. Puede ocurrir a veces que le da fiebre, pero no es una fiebre de 39, 40, sino es la sensación térmica de 38,5, o el paciente está muy mal, le duele todo, está caliente, se le toma la temperatura y tiene 37,8, pero está con los ojos colorados, con catarro mucoso usualmente, molencia en la garganta, con escurrimiento posterior. Tienen que aprender en el próximo derecha a usar un bajamento. Quiero que peleen por eso. De todo lo que ha preguntado solamente el último grupo, era capaz de ver un fondo de oro. Porque pasa lo que está pasando con los crisis. Eso no lo vimos casi, eso es muy difícil. Igual no hacemos eso y entonces terminamos ustedes no examinando a los pacientes. Así tengan gripita, hay que mirarle la garganta porque igual eso puede ser una infección bacteriana, una meningitis o una rinofaringitis con secreción purulenta. Entonces hay que examinarlo. Pero la mayoría de las veces es una enfermedad benigna con mucha frecuencia en un niño. Cuando empieza el jardín infantil en los primeros meses del año, tenemos cuadros del niño va sano y a los 15 días viene con un brote o lleno de mocos o con un carranchino o alguna cosa por el estilo. Aparece con muchachos. Muy fácilmente. Casi siempre viral, ¿sí? Usualmente no hay enfermedad bacteriana y los agentes etiológicos son rinovirus hasta el 50%. Después sigue el coronavirus, que puede llegar hasta el 15, del 10 al 15%, virus sincitial respiratorio, virus de influenza. O sea que en estos tres grupos de arriba tenemos casi el 80% de los casos de rinovirus, coronavirus y virus de influencia, pero puede tener otro tipo de virus como el adenovirus o algún enterovirus, el virus sincitial respiratorio, todos estos pueden dar, pero el mensaje claro es que la mayoría de los resfriados son causados por virus. Al ser causados por virus, el tratamiento es básicamente sintomático, analgésicos, líquidos abundantes, protegerse de la humedad, de los grupos de temperatura. Si hay pacientes que tienen compromiso autoinmune, pues mantener un aislamiento de esas personas, porque lo que es un resfriado común en un paciente inmunocompetente puede tener una neumonía en un paciente que tenga un cáncer en tratamiento, que esté sometido a quimioterapia o radioterapia. Diagnóstico puramente clínico, no le piden cuadros hemáticos ni le piden radiografía a una gripe. Reposo de 48 a 72 horas, administración de líquidos, aspirina o acetaminofén, antihistamínicos y eventualmente, en algunos casos muy particulares, vasoconstrictores. Los antihistamínicos no son parte del tratamiento, sino en casos especiales. El paciente que tiene una rinitis alérgica. Recuerden que la alergia, ahorita hay un tema sobre la alergia. Recuerden que las alergias usualmente son por liberación de histamina. Entonces los antihistamínicos tienen ese valor. Entonces el paciente que estornuda, que le rasca la nariz, es un paciente potencial para eso. Entonces la mayoría de los pacientes toman líquidos, analgésicos para el malestar general y eventualmente podemos utilizar vasoconstrictores. Con los vasoconstrictores hay una parte importante, que son vasoconstrictores de uso local, no es lo que usamos de sistémicos de adrenalina o noradrenalina, sino que usualmente es fenilefrina, que viene en gotas. Son útiles, pero tienen un problema de taquifilaxia. ¿Quién se acuerda qué significa taquifilaxia? Dime, Daniela. Entonces, usted usa un fenilefrina o oximetazoline porque el paciente está. Yo a veces lo he formulado al paciente que si yo tuviera que venir a dar clase, la gente de los mocos por todas partes, pues me busco un vasoconstrictor, que no me seca un poquito la mucosa y dejo de estar acatarrado por un tiempo. Pero como tiene taquifilaxia, cada vez voy a requerir mayores dosis. Y aparte de eso, al ser vasoconstrictor, puede resecar la mucosa y ulcerarse esa mucosa.
Y al ser vasoconstrictor, y tener esto por el edema, mucha vascularización, puede pasar a la sangre y eventualmente generar hipertensión arterial, el hipertenso, no es lo usual. Entonces, cuando se utilice, no lo utilice más de 3 días. ¿Cierto? Y únicamente lo utilizamos dosis respuesta. No lo pongamos cada 4 horas o cada 6, sino cuando esté muy acatarrado, échese, señor. ¿Fue la perinetina la que trae el PAX? Todos ellos. Yo no uso antigripales en mi consulta, entonces yo sí sé lo que la Tristan, Paz caliente, Paz frío, Paz mediano, Paz no sé cuánto. Hay otros que llaman Flucetrin, yo no uso ninguno de esos. Yo utilizo acetaminofén, líquidos abundantes y pare de contar. Y uno le explica al paciente que esto es una enfermedad viral, entonces mejora solo. Ya vino aquí, pero esto es una enfermedad que no necesita ni médico. ¿Correcto? ¿Cuántos de ustedes van al médico porque tienen catarro ahorita? Y a todos les pasa solito, pero yo sé que más de uno va a la farmacia a comprarse un matrimonio. ¿Sí, me ha tocado? Llamativo, como es una enfermedad que no mata, que no te hospitaliza, pero que te incapacita mucho. Entonces, a veces hay que dar incapacidad a la persona simplemente por una gripe, porque es que la parte inicial de la gripe es muy molesta. A uno le duele hasta el apellido, le da fiebre, le da malestar general, y ir a trabajar en esas condiciones no es sano. Pero no es para una semana de incapacidad, no es 24 horas mientras pasan los síntomas, y no es hasta que deja de toser, pues un mes, hasta que le pase la tos, sino en ese momento. ¿Qué prevención? Ayudar a los niños enfermos, en algunos grupos dan vitamina C, la gente toma vitamina C para el resfriado, pero también toma vitamina C para la infección urinaria de repetición. O sea que si se usa para tantas cosas no sirve ninguna. No tiene ningún valor clínico dentro de mi experiencia. No todo lo que está escrito es cierto. Yo no le doy vitamina C a ninguno. Yo creo que uno debe dar vitaminas cuando tiene deficiencia de vitaminas. El doctor me dijo que vitamina, pero me he sentido como muy triste. Venga, ¿tiene diarrea? No. ¿Está comiendo bien? Sí. ¿Vomita? No. ¿Sale? Normalmente come ensaladita, come carne. ¿Por qué tiene ese aparato digestivo íntimo? ¿Por qué va a tener deficiencia de vitamina? Ah, es que tengo una hepatopatía. Venga, es que tengo un trastorno, tengo una enterocolitis. Tenía una diarrea crónica, estoy perdiendo muchas cosas y ahí podría uno dar suplencia. Pero simplemente porque es que el estudio no me rinde, porque en 3 juicios una vitamina me puede hacer que el chamán cambie de opinión. Entonces, no es lo que tiene que ocurrir, porque es que es mucho de complacencia. Si alguien no le dice a usted en este momento, cuando termine, nadie lo va a decir y saldrán a dejarse presionar de los mismos pacientes. Es como que me dé vitaminas al niño que ya va a empezar el colegio. Yo siempre la respuesta mía, doctor, ¿qué vitamina es buena? Yo en la plaza de mercado. Vaya a la plaza de mercado que ahí están las mejores vitaminas y son más baratas. Son un frasco de centro. Hay otras patologías que sí requieren suplemento vitamínico, pero eso es una respuesta individual a una patología determinada. Siguiente patología, ya nos bajamos de acá de la nariz y toda esta zona y nos pasamos para la orofaringe y nos encontramos con la faringoamigdalitis, ¿cierto? Infección de la faringe y las amígdalas que se caracteriza por garganta roja de más de 5 días de duración, afecta a ambos sexos de todas las edades, pero es mucho más frecuente en la infancia. Una de las patologías más frecuentes hasta los 14-15 años son las faringoamigdalitis, de las cuales un gran porcentaje también es viral. Que no todas las amigdalitis son por ponerle penicilina besatínica o cocaínica o ampicilina. Casi el 80% son virales. Y entonces, para uno saber si es viral o si es bacteriano, tiene que examinar al paciente. Nunca deben de examinar al paciente, así sea la partecita por la que se viene quejando. No le miren los pies, que lo miren en la garganta. Si
Si la queja es dolor de garganta, fiebre, malestar general, catarro, destapo, miramos allá, usted va a ver la garganta colorada, eritematosa, ¿sí? Y va a echar una miradita a las amígdalas a los lados y va a ver también eritematosa. Si las ve con material turbulento, estamos hablando de una faringomidalitis bacteriana. O si las ve solamente coloradas y un poco aumentada de tamaño, estamos hablando de una faringomidalitis viral, ¿correcto? ¿Qué tiene más riesgo? El tabaco. Es el contacto con pacientes y el antecedente de haber padecido enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerden que hay mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, hay regurgitación del contenido gastrointestinal que puede llegar hasta la parte alta. Y eso puede generar esa translocación bacteriana del material bacteriano que viene del aparato digestivo a contaminar la parte superior. El diagnóstico debe ser temprano. Usualmente es clínico, 90% viral, y lo que tenemos es odinofagia, tos, coriza, conjuntivitis, úlceras, larinfaringias y placas en la faringe, ¿cierto? Y en las bacterias predomina fiebre, odinofagia, ganglios cervicales y exudado purulento. Exudado purulento. A veces con los niños pequeños que lo pueden hacer por fiebre, el niño no quiere comer. No es fácil examinar a un niño, pero cuando están en pediatría van a aprender que también le podemos mirar la garganta. Entonces no confundir, por ejemplo, las placas de leche con material purulento. La misma mamá de los yo tiene una placa de la garganta y usted va y mira para adentro, no parece, pero usted consigue un bajalejo y le arranca un poquito ese material, pues le pone un guante y con el dedo saca y ahí dentro es nata de la leche que se le pegó en la garganta. A los niñitos, nosotros comemos y nos vamos a lavar la boca y no nos quedan detritos. En cambio, los niños que reciben tetero, no les hacen ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ver? La faringe colorada y ver placas, ¿cierto? Aparentemente purulentas en la zona de la amígdalas. ¿Qué es coriza? Coriza es catarro. Recordemos, y voy a decir, la faringomidalitis, así como el resfriado común, puede repetir. ¿Cuál es el germen principal afectado? Es el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? del grupo biliar, ¿cierto? Es un estreptococo. ¿Los estreptococos son gran positivos o gran negativos? Positivos. ¿Ah? Positivos. ¿Negativos? Positivos. Entonces son positivos. Entonces, ¿qué antibiótico le vamos a dar? Cualquiera de los tipos de penicilina que tengamos, o penicilina semisintética, o penicilina naturales, ¿cierto? Que lo vamos a utilizar. O le podemos dar macrólido, que también nos cubre los gram positivos. Tenemos un grupo de medicamentos para el tratamiento de la faringomidalitis y que lo tenemos que diagnosticar. No tienen que hacerle un frotis de garganta para mirar si son estreptococos o no. Pero la advertencia que le voy a hacer es con mucha frecuencia, los papás, las mamás, pues ya no tanto, yo ya no los veo tanto porque yo no veo niños, ¿cierto? Pero en la época cuando no había tanto pediatra, yo tenía una clientela de niños y de maternas, pero pues a la medida que van llegando especialistas en cada cosa, vamos saliendo los generalistas del mercado. Iba el doctor, pero es que el niño le andaban todos estos 2 años, era como 4 episodios, entonces para que lo operen las amígdalas. A uno la madre naturaleza le corre las amígdalas por alguna cosa, no es gratis, pues no le van a regalar 2 pepas acá en la garganta. Eso tiene parte del sistema linfóide del organismo. ¿Cierto? Tiene una función también de eliminar detritos y otras cosas. Entonces no se van operando así por así, pero sí hay indicaciones de amigdalitis. Una, crecimiento unilateral de las amígdalas. Si usted ve en un paciente de una amígdala mucho más grande que la otra, ese paciente es muy bueno mandarlo al otorrino para que considere la posibilidad de cirugía. 2, el paciente que ha tenido abscesos amigdalinos, porque tiene un absceso periamigdalino. Y uno lo ve, como el nacido allá adentro de la garganta, duele muchísimo, es muy tóxico, ese paciente puede tener indicaciones de amigdalectomía. 3, los pacientes que han tenido muchos episodios de amigdalitis documentados
crecimiento de las amígdalas que casi construye la vía, la orofaringe. Son tan grandes que medio tapa el rotico donde bajan la comida y los catarros, ¿cierto? Y la última indicación es, ahorita me acuerdo, y hay otra cosa que tienen que mirar, me parece que cuando he tenido infecciones amigdalinas a repetición, van formando en ese tejido inflamado, se van formando criptas, como roticos ahí en ese sitio, y en esas criptas se deposita detritus alimentarios. Entonces son los pacientes que llegan a quejarse que tienen placas en las amígdalas y que botan unas pepitas blancas con un queso que huele muy feo. Eso no es de antibiótico ni es de nada, es decirle, consiga cualquiera de estas cosas que dice la televisión, Listerine, cualquiera de esos enjuagues bucales, o simplemente un poquito de agua tibia con un poquito de sal y hace enjuagues bucales con eso, que es solución salina, y que se saque esas cositas, esos puros detritos y le va a volver a repetir, porque ahí tiene las criptas donde se va a quedar la comida. La mejor profilaxis es lavarse bien la boca cuando después de que coma. Parinovirus viral, ¿cómo la tratamos? Sintomático, acetaminofén o un antiinflamatorio, naproxeno, máximo 3 días de tratamiento y la gripita va a pasar sola. Pero si es bacteriana, podemos utilizar cualquiera de las cosas que dicen aquí. Mi recomendación, que hay todos los esquemas, donde ustedes busquen van a encontrar un esquema distinto, es usar penicilinas. Amoxicilina, ampicilina, si el paciente les gustan las inyecciones, mientras no sean niños, le ponen una ampolla de penicilina procaínica cada 12 horas o 24 horas, o le ponen un macrolio tipo acitromicina, tipo claritromicina, tratamiento de 3 a 5 días máximo. ¿Estamos viendo solo alguna mosca por ahí? Sí. ¿Dónde está? Ácido clavulánico, una amigdalitis común y corriente en un paciente inmunocompetente, no necesitamos darle medicamentos para manejo de anaerobios o de pseudomonas o de otras cosas. Esos pacientes lo más seguro es que es o viral o bacteriana, y si es bacteriana es un estreptococo o más un estafilococo, que lo podemos cubrir con penicilinas sintéticas, con cefalosporinas de primera generación o con macrólidos, ¿correcto? Prevención, aquí lo que está haciendo la doctora Daniela, justo tiene amigdalitis o gripa. El COVID nos dejó una enseñanza y es esa del uso de los tapabocas. Antes no teníamos con tu gripa aquí repartiendo virus para todas partes. Ahora ya toma la precaución. Evite los cambios bruscos de temperatura. Evite hablar tan duro, cantar. Trate de aumentar el consumo de líquidos. Coma bien y agua salada para hacer gargarismo, eventualmente si consideramos nosotros. El siguiente grupo es muy prevalente en los niños, principalmente, que es la laringotraqueitis. Inflamación aguda de la laringe y la columna superior de la tráquea. Normalmente son dos epitelios diferentes, el uno es ciliado, el otro es granuloso y mucoso, y su tratamiento, ¿sí? Principalmente etiología viral, algunas veces bacteriana y otras veces química, calor o sustancias químicas que se requieren con propósitos por equivocación o con propósitos criminales o suicidas, se ingieren sustancias cáusticas que pueden quemar la garganta. El mismo reflujo gastroesofágico cuando es muy severo, el mismo vómito normal cuando se va por el camino viejo, un vómito explosivo puede ser parte para la vía respiratoria, la broncoaspiración.
que así como nos puede dar neumonía aspirativa, también nos puede dar enfermedades de la parte alta del aparato respiratorio. Y característica importante, disfonía, hasta la afonía. Está mudo. Tos espasmódica, tos paroxística, paciente afónico y que le dan ataques de tose, que puede ponerse cianótico o puede generar vómito asociado a disfonía, nos hace pensar que parece tiene un compromiso laringo, traqueal. Usualmente no hay expectoración, pero sí puede haber un estridor, que es un ruido parecido a una sibilancia, un pito que sale desde la laringe, es un estridor, es un signo muy claro, y puede haber dolor retroesternal asociado al esfuerzo de la tos y síntomas generales. Y normalmente, como tiene edema traqueal y edema laríngeo, el paciente va a estar con disminución del murmullo de circulación y hipoventilación, pero no está pasando casi aire. Y eventualmente uno puede auscultar a veces sibilantes o con mucha frecuencia no oye nada. Se hace una radiografía del cuello. Hay el signo de la aguja de torre que es como hay una estrechez en esto, la columna de aire, una vez la radiografía empieza a disminuirse, y es lo que daría pues esta estrechez que ustedes ven aquí en este punto, que es como la punta de una torre al cerrarse la región de la glotis, y esto daría ya un mal pronóstico por el compromiso general respiratorio. Es una enfermedad seria y grave. El tratamiento es siempre... Uy, no me digas que para mí. ¿No? Gracias. Que no está malo, mi estudiante de otro grupo de aquí en la cabeza. Sí, pasaron. Pero recién es el vecino mío. Siempre que hagamos un diagnóstico de laringotraqueitis, me parece que hospitalizar. Es más frecuente en niños que en adultos, pero en adultos no se puede presentar. Tratamiento de dexametasona. ¿Qué es la dexametasona? ¿Para qué no la estaríamos dando en un caso como este, considerando las propiedades de los corticoides? Como antiinflamatorio, ¿cierto? ¿Sí? De alta potencia, de acción más rápida. Le podemos dar dexametasona o betametasona, 0,6 miligramos por kilogramo, intravenoso. Oxígeno si se necesita. Obviamente, si usted tiene un momento asfixiado, ¿por dónde le va a poner el oxígeno? Ahorita vamos a hablar de oxígeno, pero ¿por dónde lo pondría? Usted que es experta. El paciente llega asfixiado con aleteo nasal, y la niña está trancada. ¿Le pone aquí en la nariz? No. No. Lo pone con una mascarilla de oxígeno para que no se pierda ese paciente. Y le hacemos nebulizaciones con epinefrina racémica. La epinefrina racémica es un isómero de la epinefrina general y viene en micro, en líquido nebulizable en pequeñas partículas para que penetre la vía aérea. No es la adrenalina que utilizamos para uso intravenoso como vasoconstrictor o en el manejo del paro cardíaco, ¿no? Adrenalina especial de la racémica que viene para uso en nebulización. ¿Correcto? Y aquí viene la dilución, 4 centímetros en
secreción nasal y se pone a nebulizar directamente. La bronquitis aguda, ¿cierto? Es distinta a la bronquitis crónica, que nadie acertó la definición, ¿cierto? Es que si no hay diagnóstico, es que si a mí me dicen un paciente que tos y produce expectoración, la semana pasada eso no es una bronquitis crónica. Durante 3 meses al año, durante 2 años, estaba escrito. Esa es la definición, porque es que esa no puede ser una definición parcial. Uno no puede definir a una apendicitis, porque hay un paciente que a veces le duele la cosa ilíaca derecha. Así es la definición completa, que así como falla cardíaca, así como hipertensión arterial. La bronquitis aguda es una inflamación generalizada en todo el aparato respiratorio superior. ¿Qué es lo que ocurre? Hipertrofia e hipersecreción de las glándulas mucosas, inflamación de la mucosa que recubre la superficie. Este es un bronquio, ya hemos visto esta diapositiva normal, y este es un bronquio inflamado. Todo esto que ven aquí es secreción y fibrina, y todo eso va generando disminución de la luz del bronquio y por lo tanto dificultad respiratoria y por lo tanto producción de moco, broncorrea, tos y expectoración. Eso es lo que ocurre usualmente en un paciente con bronquitis aguda. Puede dar todo lo mismo que nos da la gripa, ¿cierto? Pero hay tos, expectoración y dificultad respiratoria por la obstrucción de los bronquios, y puede haber ruidos en los bronquios. Cuando los próximos semestres que empiecen a ver la ocultación de los pacientes, van a tener que entender la lógica de esto. Una cosa es que el aire que yo respiro pase por este espacio que está limpio de todo, el sello limpiecito. Pero si en ese espacio se llena de líquido, ¿cierto?, los sonidos van a cambiar. El solo desplazamiento de las secreciones cuando usted respira va a generar algunos sonidos que van desde los estertores hasta los roncos y algunas veces, si hay mucha obstrucción, la sibilancia. ¿Qué pasó? ¿Ah? No veo mucho. Está bien. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Y esto es lo que vamos a encontrar en nuestra vida con un paciente normal y un paciente inflamado, y la presencia de tos, y podemos ocultar a veces hasta sibilancias según la Ah, está chido. No toco eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de bronquitis? La mayoría de estas patologías son de diagnóstico clínico. Lo único que necesita es médico y con endoscopio. Baja lengua, tapabocas y pare de contar una linterna y listo. ¿Qué tiene? Le explican a uno, mira al paciente, le toma la atención, está estable hemodinámicamente, puede tener o no tener fiebre, mira usted que el paciente está con su secreción, mira si hay escurrimiento posterior, mira cómo están las amígdalas y lo ausculta, le ponen el endoscopio y ahí se respira. Y uno ahí mirará si el aire entra normalmente o si entra poquito. Y tiene un diagnóstico de bronquitis y eventualmente puede tener de neumonía. Esto según los casos que nos encontremos. Si definimos que tiene una bronquitis realmente
no necesitamos ningún examen para hacer ese diagnóstico. Si usted quiere ser muy fino, pues le pide una radiografía de tórax y un cuadro hemático, no le pidan más. No le pidan gran y cultivo en la secreción de la garganta, porque le va a salir todo el zoológico que tiene uno en la boca. Entonces, simplemente, si quieren pues ser fino, piden un hemograma pues, para decir cuántos leucocitos tiene y todo eso. De acuerdo al estado del paciente, si el paciente uno lo ve tóxico, ¿cierto? Que tiene secreción purulenta, que tiene estertores, tiene ronco, uno puede considerar la etiología bacteriana, pero un gran porcentaje son virales. Mejoran con o sin médico, ¿correcto? Mejoran con o sin antibióticos. El problema es que cuando usted da antibióticos, el paciente se mejora, ¿sí? Cuando se hubiera mejorado sin antibióticos. Y la próxima vez que le dé gripa, ¿van a ir a consulta? No. Van y compran las 4 pepas que uno le formuló, o las que le sobraron de la vez pasada, o se la formula al primo, o al sobrino, o a la tía. Cuando nacía, no, a mí me dio lo mismo y la vez pasada el doctor Ocampo me formuló eso y con eso me mejoré rapidito. Hubiera mejorado solito, sin necesidad de eso. Entonces tenemos que entender cómo es la patología de eso. ¿Cómo lo disminuimos con salgan de acá? La trae más. Se tiene que apagar. Se tiene que apagar. Pero vamos a hablar de un medicamento. Que es el oxígeno. Todos hablamos de póngale oxígeno, quítale oxígeno, y hablamos de 2 litros, de 1 litro de ventilación mecánica, pero casi ninguno de los que formula oxígeno tiene clara la película, y yo creo que todos debemos tenerla más o menos con cierta claridad. El oxígeno es un gas incoloro, insípido, poco soluble en el agua, y es el 21% del aire que respiramos, y eso le llamamos fracción inspirada de oxígeno. Siempre que nosotros estamos aquí en este ambiente, ¿sí? Tenemos 21% de oxígeno. Y la oxigenoterapia es dar oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones más elevadas que lo que tenemos en el ambiente. Y debe ser considerado un fármaco porque tiene indicaciones precisas, debe ser utilizado en dosis y tiempo adecuado, posee efectos adversos y requiere que nosotros estemos evaluando clínica y por laboratorio el resultado de la administración de oxígeno. O sea que el oxígeno, como todos los medicamentos, se pone para quitarlo. En teoría, todos deberíamos estar respirando al 21% en buenas condiciones generales. Pero hay patologías donde ese 21% es insuficiente. De acuerdo al tipo de patología que tengamos, ¿sí? Vamos a utilizar el oxígeno en mayor o menor cantidad en una u otra vía de administración. Y eso lo tiene que definir el médico. Yo toda la vida peleé cuando trabajé en cuidado intensivo y de urgencia, porque en la comodidad de los médicos, ese trabajo le quedaba a la terapista, la terapia respiratoria. Nosotros intubábamos al paciente, le fijábamos el tubo, y ella terminaba decidiendo cuánto oxígeno, a qué presión, cuánta frecuencia respiratoria, y uno es como una marmota.
pero uno tiene que aprender para, no tenemos que ser expertos del vuelo, pero sí lo suficiente para que uno meta los dedos a la boca, para que nos pregunte, lo que tengamos autoridad, para decir, venga, quite eso porque no le conviene por esto y por esto. Por la mayoría de las cosas que hay evidencia terapéutica, porque como no aprendemos lo suficiente, pues tampoco nos atrevemos a quitarlo. Entonces van a pasar por el hospital y van a ver un grupo de pacientes con el oxígeno aquí en la frente, ¿sí? O por acá colgado, o con uno aquí en una nariz y el otro por huevo, ¿sí? Y pasa el familiar y sube el oxígeno y lo baja como quiere y no tenemos un orden con esto. Y el oxígeno es un medicamento y aparte de eso tiene costos, le cuesta al sistema de salud. Y eventualmente si lo ponemos de más, le puede hacer daño a los pacientes cuando se usa inadecuadamente. Y este es que se aventó solo. Objetivos de la oxigenoterapia. Tratamiento de la hipoxemia. ¿Cierto? Disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre y de la saturación de hemoglobina en sangre arterial. ¿Cierto? Una PaO2 menor de 60%. Esa PaO2, la relación PaO2-FiO2, ¿cuánto es lo normal? ¿No? Mayor a 250. De 200, 150. 200. de 200 a 300. Entre 300 y 400, como dice la doctora aquí. Es el normo-oxémico. Porque si lo hacemos con 65% de PaO2 y 21% de presión inspirada de oxígeno, nos da 300 y eso es lo normal. Si tenemos menos de 300, tenemos una hipoxemia moderada entre 250, entre 200 y 300. Entre 250 y 300, porque lo que les digo yo de 200 a 300 cuando trabajamos en cuidado intensivo. Porque en cuidado intensivo nosotros recibimos pacientes con PAFI de 120, 130 y nosotros consideramos que va muy bien cuando va en 200. A veces lo estubamos con 200. Pero en sala general, en la calle, en la casa, un paciente con EPOC o un paciente con una infección respiratoria debe tener, ¿cierto?, por encima de 300, mínimo 200 impuestos, ¿correcto? Adicionalmente, para prevenir y tratar complicaciones de otras enfermedades como el incremento del trabajo cardiorrespiratorio y la depresión del sistema nervioso central. Normalmente uno tiene un centro respiratorio que mantiene una frecuencia. Cuando esa frecuencia nos altera para arriba o para abajo, vamos a tener hipoxemia. Se pone con polimnea o taquipnea, no está haciendo intercambio, no da tiempo para el intercambio gaseoso y pasa como con la taquicardia, ¿cierto?, que se contrae tan rápido que no deja de tenerse haciendo fallas cardíacas, por el vehículo no se llena. Lo mismo pasa cuando usted tiene una frecuencia respiratoria muy alta, ¿cierto?, no alcanza a oxigenarse, empieza a retener CO2. Lo mismo cuando tiene una bradipnea, baja la frecuencia respiratoria, ¿cierto?, y se quedamos reteniendo CO2 y vamos a hacer hipoxemia porque no hay intercambio gaseoso, ¿sí?, pero también vamos a hacer hipercambio. Causas de hipoxemia. Disminución de la presión parcial de oxígeno en el gas inspirado. Esto se llena de un incendio, se llena de humo. Hay baja de la presión de oxígeno. Como los gringos les encanta suicidarse en el parqueadero, en el garaje de la casa, ¿cierto? Ya han visto en las películas, ellos se encierra, prende el carro, lo pone a botar CO2 y se compite con el oxígeno. Uno empieza a inspirar monóxido de carbono, ¿cierto? Y eso tiene más afinidad que el oxígeno en la sangre, entonces termina con una muerte dulce, la llaman. Bacañado, pues. Se queda dormido, tristemente, y se muere por eso. Entonces, esa es una de las causas. La hipoventilación es la disminución del aire que nos va a llegar a nuestros alvéolos para el intercambio gaseoso. Alteración de la relación ventilación-perfusión. El paciente que tiene un shock, ¿cierto?, con una presión arterial muy baja, ¿cierto?, los capilares no les llega sangre arterial para el intercambio gaseoso, y usted termina haciendo hipoxemia, o sea que va a tener zonas con buena ventilación porque su aparato respiratorio está bueno, pero su aparato circulatorio
¿sí? No llega hasta ahí, eso es lo que llamamos mala perfusión. Pulmones bien ventilados, pero mal perfundidos, una alteración. Otras veces tenemos lo contrario, pacientes bien perfundidos, buena tensión, pero con unos pulmones muertos y cuca, donde no hay posibilidad de intercambio. Entonces tenemos una alteración en la ventilación perfundial. Tratamos de la difusión del oxígeno en la sangre o intrapulmonares, entonces hay complicación alveolar arterial y venosa, y eso nos va a generar también hipoxemia. Con mayor frecuencia pues vemos las dos causas de arriba como causa de hipoxemia. Entonces, ¿qué cosas necesitamos para hacer una buena suministro de oxígeno? Lo que tenemos que tener, por ejemplo, una paciente que ventile, una paciente que no respira, ¿cómo le va a poner oxígeno por aquí? Un paciente que está en la apnea, ¿cuál es la solución para el oxígeno? ¿Ah? ¿Mandarle qué? Presión. ¿Cómo podrían, cómo les ocurre a uno que ustedes están en época navideña, pues para ir a la estación de oxígeno, entra el paro y queda ahí, y hay que darle oxígeno. Entonces, ahí ustedes han visto que hay unas camillas paradas ahí para desfibrilarse. Esas camillas tienen un maleticito donde hay un ambú. Un ambú es un dispositivo para suministro de oxígeno. Ya en la época heroica, la respiración boca a boca pasó. Pero sí se puede hacer con un protector para uno. En la época de la película, sí, eso, el pistolero al bandido, eso no había problema. Pero en esos sitios van a exportar como ventilación para el paciente con presión positiva. Pero si el paciente está en apnea, ¿cuál es la vía más expedita? ¿Sí? Pero hable, o párese acá y haga el mismo gesto. Entonces le pongo un tubo para cortar la vía respiratoria y por ese tubo dar la ventilación. Entonces hay que a veces intubar al paciente o ponerle un sistema de ventilación no invasiva, pero que si el paciente no respira, no sirve la ventilación no invasiva. Entonces necesitamos un paciente más respirando, pero para intubarlo, cuando el paciente está sin respiración, tenemos que hacer eso. Buena ventilación pulmonar, que la concentración y saturación de la hemoglobina sea adecuada. Si yo tengo 4 de hemoglobina, tiene el batorrito de 14 o 15, puedo darle tanques de oxígeno que no alcanza para llevarlo a los tejidos y ese paciente siempre va a estar hipoxémico. O sea que necesitamos mejorar las condiciones hemodinámicas de esos pacientes y eso lo logramos tener un gasto cardíaco adecuado. Es la única manera que podemos ese oxígeno que suministramos llevarlo a los tejidos es contar con unos pulmones decentes, un gasto cardíaco decente y una vía y una concentración, una hemoglobina y hematocrito normales para nuestros pacientes o por lo menos cercanos a lo que necesitamos. Entonces, ¿cuáles tenemos como condiciones de hipoxia importantes? ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien que levante la mano? A ver, Hipoxia es disminución del oxígeno a nivel de los tejidos, hipoxemia es a nivel de la sangre. Perfecto. ¿Ves? Uno puede tener episodios de hipoxia, pero el paciente con una presión parcial de oxígeno, una concentración arterial de oxígeno adecuada. Puedo tenerlo con una PaO2 de 70, 75, 80, 100, que eso me daría una PAFI de 400, por ejemplo. Pero tener hipoxia a nivel hepático, por ejemplo, o a nivel renal, o a nivel del sistema nervioso central. Y entonces eso nos da unas condiciones particulares. Lo más frecuente de oxigenación con hipoxemia están en las cosas que hemos visto: EPOC, asma, atelectasia, neumonía, el mal de altura. Tenemos que subir a Bogotá, aquí en Manizales, a La Paz, va a tener una presión parcial de oxígeno mucho menor. Y vamos a necesitar más oxigenación
neumonía, fístulas arteriales y tromboembolismo pulmonar. Y hipoxia sin hipoxemia. En los casos de anemia, intoxicación por cianuro, hipermetabolismo, daño de la hemoglobina por transporte de oxígeno o una severa hipotensión y shock de manera importante. Entonces aquí tenemos esta representación clínica de los signos de hipoxemia en nuestros pacientes a nivel de los sistemas. En el sistema nervioso central vamos desde la confusión y agitación hasta la letargia, ¿sí? Y la fononubilación, regato cardíaco, taquicardia, intrasístole o hipotensión o bradicardia, donde ya el corazón se cansó de tratar de bombear ese poquito de oxígeno que le llega. Ya es bradicardia. En los gases arteriales, ¿sí? Cuando hay hipoxemia leve, la PaO2 está entre 60 y 80 y la menor de 60 es una hipoxemia severa. Cuando toman gases arteriales, PaO2 55, vaya pensando en darle soporte respiratorio de algún modo a ese paciente, casi que automáticamente. La piel está cianótica o está fría y pálida según la severidad de la hipoxemia de nuestro paciente. Esto es, nos lo enseñaron en cuarto bachillerato. ¿Cuál es la composición del aire que inspiramos a nivel del mar? ¿Cierto? Lo que más nos inspira a nosotros es estar amarillo, ¿cierto? En el aire tenemos 21%, y eso nos da una presión de oxígeno en la tráquea de 149 y miren 101 a nivel alveolar. Entonces, porque en el espacio, ese espacio muerto que no es de intercambio, obviamente la concentración va a ir disminuyendo y este es el porcentaje de CO2, o sea que el aire inspirado tenemos casi que simplemente oxígeno y nitrógeno. Son las dos cosas que vamos a tener en nuestro aire inspirado. Cuando damos oxígeno por encima de ese 21%, vamos a tener estos resultados: aumento de la presión de oxígeno alveolar, disminuye el trabajo ventilatorio y disminuye el trabajo miocardio. Por eso recuerden que en el infarto el oxígeno es un elemento indispensable hasta para el tratamiento del dolor de paciente que le está doliendo porque está hipóxico. Eso es lo que se nos presenta. Y aparte, esta es la parte negativa. El oxígeno también es tóxico. Puede causar atelectasia por absorción o toxicidad del oxígeno. Defectos a nivel de la mucosa por la humidificación que se hacemos del oxígeno que administramos. Esas dos paticas ahí irritan la mucosa, pueden causar ulceraciones, pueden causar infecciones. Y cuando es seco, pueden generar resequedad de la mucosa, quemaduras, etc. Molestias gastrointestinales por aerofagia. Cuando usted usa mascarilla, pues a veces respira con la boca abierta y se está tragando todo ese componente que se va no solamente para la vía respiratoria, sino que se va para el estómago. Fibroplasia retrodental, que es lo más frecuente a nivel neurológico, cuando usted mantiene concentraciones muy altas de oxígeno. Esto no ocurre tanto con los suministros externos, pero sí nos ocurre en ventilación mecánica, con los pacientes intubados que nosotros podemos manipular el oxígeno, y lo tengo hipoxémico y entonces le voy subiendo la FiO2, 100%, 90%, unas dosis altísimas de oxígeno que van a generar daño a nivel neurológico y a nivel periférico a nuestro paciente. Puede dar convulsiones, disminución progresiva de la hemoglobina y puede observarse después de utilizar fracciones mayores del 60%. Si sabemos bien cómo utilizar el oxígeno a las dosis que son, lo quitamos a tiempo, disminuimos la FiO2. ¿Qué hacemos cuando intubamos a un paciente? Como el paciente lo tenemos que sedar y a veces relajar, cuando se pone un relajante muscular, el paciente deja de respirar por sí mismo porque sus músculos están paralizados. Entonces cuando lo intubo de inicio, oxígeno al 100%, para que el paciente alcance una buena saturación, pero apenas lo alcanza empieza a bajar. Es decir, lo que vemos usualmente, nosotros queremos mantener al paciente con la menor presión inspirada de oxígeno para una saturación más o menos adecuada. Si usted es 100, al ratito lo puede tener en 30 o 40 de FiO2.
Y la tendencia siempre que lo pongan, estén pensando en cuándo lo quitan. Todo dispositivo, todas cosas, todo medicamento, todo que utilicemos con los pacientes es para lograr un objetivo y se le ponga una sonda vesical para que la gente se destape o pueda orinar bien, pero tengo que pensar en si la quito mañana o pasado mañana o cuándo, o qué necesito para quitarla, o un tubo a tórax, cualquier cosa de eso, o un ventilador mecánico, lo intubo pensando en cuándo lo estuvo. ¿Qué otras cosas pueden pasar sobre el paciente de Pocoso? El paciente de Pocoso depende mucho de su hipoxia, que sea su estado normal. Si yo le pongo mucho oxígeno, ¿cierto?, le estoy quitando su switch para que él respire espontáneamente. Por eso ustedes van a oír que uno trata de no intubar pacientes con hipoxia. Los lleva máximo hasta ventilación no invasiva. Porque extubar a un paciente con hipoxia, que uno le cambió sus condiciones naturales, extubarlo sin fracasar en la extubación es muy frecuente. De hecho, muchas calidades de las unidades de cuidado intensivo se miden por el número de reintubaciones que uno hace, porque están indicando una de dos cosas: o lo quitó muy temprano, y dice, lo quité muy temprano, entonces me toca, o intubó al paciente que no era y lo dejó por más tiempo del que necesita. Porque el epoxi se puede intubar, pero trata de quitarlo a los mínimos parámetros en las primeras 24 o 40 horas. Si usted se fue con un paciente de epoxi intubado 5 o 6 días, estubarlo terminamos hasta en traqueostomía porque no se deja estubar. Porque le estamos quitando su metabolismo que trae hace 20 años. Entonces readaptarlo a eso es un camello. ¿Qué más puede pasar? Atelectasia por absorción, fibrosis pulmonar por altas concentraciones y la lesión neurológica de fibroplasia que genera un estado comatoso prolongado. ¿En quiénes vamos a poner? En enfermedades cardíacas, respiratorias, en estas condiciones y procedimientos con riesgo de hipoxemia. Durante intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración naso o endotraqueal. Siempre que les va a tocar a ustedes, eso va a ser pronto, ustedes van por urgencia, intubar a un paciente porque llegó cianótico, hipoxémico, llevaba una mejora. El que intuba, lo primero que uno hace es hiperoxigenar al paciente. El paciente le está saturando 82%, le coge el ambú y empieza a darle oxígeno hasta que el paciente alcanza más del 95% de saturación. Y ahí sí lo seda y lo intuba rapidito, por eso hay que aprender a intubar. Cuando yo estaba en cuidado intensivo, cuando llegaban los estudiantes, los internos, todos rogando, como me empezaron a pasar catéteres, yo me negaba rotundamente, porque yo le enseño a intubar, porque eso sí salva una vida. Y ustedes tienen, no pueden irse del hospital cuando le vayan a graduar, van a tirar esas togas si no saben intubar. Porque eso sí, poner un catéter es una mecánica que se aprende como aprender a operar. Y eso no es una urgencia. A mí intubar sí es una urgencia. Ustedes tienen que aprender a intubar y tienen que aprender a canalizar venas. Las que saben son las auxiliares, más la gente no tiene ni idea de eso. ¿Qué sí tienen idea? Las jefes no. ¿Y los médicos? Bueno, tenemos que, ustedes tienen que pedir un cacao a la auxiliar, darle urgencias, darle un piso. Pues no me ayudan, no me dejan, yo pongo la inyección. Yo le pongo el paquete a la señora. Obviamente pacientes estables, tranquilos, no es la persona que está choqueado con esa ensayar. Pero, aunque está tranquilo y le van a canalizar, tenga FD, yo quiero canalizar. Yo aprendí a tomar gases arteriales con la terapeuta respiratoria. Venga, hermano, ¿cómo se hace eso? Aquí está la radial, entonces cómo entro la aguja, cómo voy jalando. Todo eso hay que aprender, porque a veces va a tocar solo. A veces el primer trabajo que usted va a ir transportando el paciente en una ambulancia y se le complica y usted no sabe canalizar una vez y llegar a intubar. Eso no se puede ir de la universidad. De hecho, si se gradúan en derecho, me buscan y yo les enseño. ¿Listo? Pero no se van ahí sin saber eso, porque después no tienen ni ¿Qué pasó?
tarjetas, kilómetros, ¿cierto? Entonces, siempre que vamos a hacer procedimientos que vamos a obstruir la vía aérea, pues obviamente necesitamos hiperoxigenar para que no tengamos problemas de hipoxia tisular y de hipoxia. ¿Cómo damos el oxígeno? Tenemos que saber qué oxígeno hay en la concentración de oxígeno que vamos a dar. ¿Cuánto oxígeno vamos a dar? La presión inspirada de oxígeno, la concentración o proporción de oxígeno en la mesa. Al otro lado. Esto no nos pasaba antes. Si el volumen corriente de un país es de 500 centímetros y está compuesto por 200 mililitros de oxígeno, la FIO2 es del 50%. Si a determinado volumen le pongo una cantidad de determinada concentración, pues eso nos va a determinar cuánto oxígeno hay en esa mezcla. Entonces tenemos que saberlo, pero afortunadamente eso viene estabilizado. ¿Y cómo podemos dar el oxígeno? Podemos dar el oxígeno de dos maneras, o con sistemas de bajo flujo o con sistemas de alto flujo. El bajo flujo no nos da todo el aire inspirado y parte del volumen es tomado del medio ambiente. Es decir, cuando se pone una canulita nasal aquí, no está respirando solamente lo que le viene de allá donde dice 3 litros de oxígeno, sino que también está respirando el aire ambiente. ¿Sí? Se sigue respirando y le viene adicional ese contenido. Y en el alto flujo, normalmente el flujo que ponemos de oxígeno va puro y va con esa concentración determinada hacia los pacientes. Entonces, si yo requiero concentraciones altas de oxígeno, necesito sistemas de alto flujo. Y ya vamos a ver cuánto es alto aporte o cuánto es aporte bajo de oxígeno. De bajo flujo, dar concentraciones del 21 al 90. Normalmente se requiere que el paciente tenga un volumen corriente normal. ¿Cuánto es el volumen corriente normal? ¿Okay? ¿Listo? ¿Qué es el volumen corriente? Estefanía. Se da durante un ciclo de inspiración y exhalación. O sea, Ese volumen que movemos durante un ciclo respiratorio que consta de inspiración y expiración. ¿Y cuánto es lo normal, Tatiana Rubio? eso no varía según el peso de la persona. ¿Sí? 100 mililitros. Litros por kilogramo de peso. De 300 a 700, dice Melissa. No, 6 mililitros por kilogramo. 6 mililitros por kilogramo. De 6 a 8. De 6 a 8. Puede ir de 6 hasta 15, pero usualmente lo que manejamos es de 6 a 10 centímetros por kilogramo de peso. De peso ideal, así, Andrúbal no. Edward, no. Del peso ideal del paciente. ¿Y cómo calculamos el peso ideal? Andrúbal, ahora sí. ¿Cómo es el peso ideal suyo? Depende de la altura. Claro. Depende primero del sexo. ¿no? Y el sexo también. Son dos fórmulas diferentes para mujeres y para hombres. Cada 150. No pregunte del sexo, diga del género. General. Eso. Que depende del género, dice Paquetá. Era 45 por ahí. Menos 152.4 por 0.91 más 50. Y para mujeres es talla menos 152.4 por 0.91.
más 45. Eso es una forma bien compleja. Entonces una vez se limita a quitarle los centímetros a lo que pasa del metro. Entonces, mide 1,65 más o menos, el peso ideal sería 65 kilos más o menos 2. ¿Correcto? Ahí sería más o menos 4. Yo mido 1,90, mi peso ideal es entre 86 y 94. Eso sería eso no es una medida precisa, pero es que nosotros no podemos estar en la operación en medio todo el tiempo, pero más o menos es eso. Y eso calculamos entonces el volumen corriente. Yo ya digo, el peso ideal de Edward son 60 kilos, entonces le voy a poner un volumen corriente de 66, de 360, 6 por 36, 360 centímetros. Y según su saturación de oxígeno, según los gases arteriales, voy a ponerle la presión inspirada de oxígeno para que me dé los resultados que nosotros queremos. Entonces, si vamos a necesitar altos volúmenes de concentración, necesito un sistema de alto flujo. Entonces, medios de bajo flujo, cánula nasal, máscara de O2 de oxígeno simple o mascarillas de reinhalación con reservorio aparte que tengan para el oxígeno. Lo que usamos usualmente en los pacientes que están en sala general ingresamos con cánula de oxígeno al cual le ponemos distintos volúmenes y concentraciones de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el volumen corriente? 300 a 700 mililitros, pero siempre calcúlenlo con el peso. Frecuencia respiratoria, aquí con el peso está 300, porque todas estas cuentas que encuentran aquí son calculadas por el peso promedio, que son 60 kilos. Entonces estamos diciendo 5 por 6, 30. Frecuencia respiratoria menor de 25 y patrón respiratorio consistente y uniforme. A esos pacientes son los que les vamos a poner oxígeno de bajo flujo con una cánula nasal. Todos tienen un humidificador para que ese oxígeno se mezcle con agua, no reseque con la mucosa, ¿cierto? El oxígeno no se nos va a quedar en el agua porque tiene poca afinidad y por eso da esa concentración. La cánula es cómoda y es tolerada, no le obstruimos su vía alimenticia, puede humidificarse, puede utilizarse en algunos pacientes con EPOC, y lo malo es que genera daño a nivel auricular, nariz o resequedad e irritación de la mucosa nasal, pero es el método más utilizado normalmente para el suministro de oxígeno a bajas concentraciones y a bajo flujo. Y cuando vamos por cánula, pues uno le pregunta a ver, ¿cuánto la voy a poner? No, hay 3 litros. ¿Y eso cuánto es? No sabemos. Entonces, cada litro de oxígeno que damos cuando nos vemos allá, nos está suministrando un porcentaje adicional en la concentración de oxígeno para administrar. A 2 litros tenemos el 28%, a 1 litro el 24%, sin oxígeno el 21%, y a 4 litros 36% y a 5 litros 40%, que es lo que podemos dar con una cánula nasal. Cuando necesitamos concentraciones mayores del 40%, necesitamos dispositivos distintos y adicionales para el suministro de esa concentración. Es una formulita para saber lo que el CO2 está dando realmente, que es multiplicar por 4 el oxígeno suministrado y sumarle el 21% normal. Entonces, la CO2 administrada, si vemos el flujo que es de 4 litros, le multiplicamos por 4 y dividimos al 21, 37%. Entonces, cuando nosotros damos oxígeno a 4 litros por minuto, estamos dando oxígeno al 37%, cuando uno quiere hacer el cálculo. Luego tenemos suministro por máscara. ¿Cómo lo vamos por máscara? Con una máscara normalita con unos orificios a los lados que lo conectamos a un flujómetro de oxígeno. El
el cual está conectado o a la fuente de oxígeno que tengamos de pared o a una bala de oxígeno en los hospitales a los que van a trabajar el primer año, ¿cierto? La conectan ahí, lo conectan al tubómetro y lo conectan a la mascarilla que tiene dos orificios a los lados para mezclar por el aire ambiente. Esta mascarilla puede manejar presiones, concentraciones hasta el 60% en caso de una emergencia. Puede producir claustrofobia en algunos pacientes. La sensación de estar uno tapado con una máscara dificulta la expectoración por las mismas razones, difícil la creación de sondas nasoorogástricas, incómoda en tramos remotos faciales y puede producir resequedad y molestia en los ojos porque parte de ese aire se va a escapar de la mucosa oral. Es un método de emergencia importante, útil, pero que hay que tener cuidado con las concentraciones y las precauciones que tenemos que usar en ciertos casos. ¿Señora? Esta es la presión estimada, la PO2 estimada de acuerdo a los litros de oxígeno que le vamos a poner por el tubómetro. Si llegamos hasta 8, estamos poniendo 60%, pero no es muy difícil ponerlo por una cánula, porque todo eso se va a escapar, entonces necesita un dispositivo adicional. La que tiene el reservorio, tenemos dos tipos de reservorio. Uno de reinhalación parcial y de no reinhalación, el otro, y es una máscara simple con una bolsa al lado que sirve de reservorio para intercambiar el oxígeno. ¿Qué hace el reservorio? Guarda gas proveniente del dispensador de oxígeno y entonces cuando usted inspira, mucho del oxígeno lo está tomando de ese depósito que hay ahí. Entonces siempre va a haber oxígeno pasando al reservorio y uno respirando desde ahí para garantizar que continuamente hubiera una concentración de oxígeno. Esto es lo que acabamos de decir. Tiene tres válvulas que impiden que el oxígeno empiece a recircular con lo que estamos eliminando. Hay una en el reservorio de la mascarilla y hace que el oxígeno pase desde el reservorio durante la inspiración. Y tiene dos a los lados que permiten la salida del gas que nosotros estamos respirando. O sea que lo que nosotros respiramos no va a volver a la bolsa, sino que va a salir por estos lados y en la bolsa solo tenemos el oxígeno, el volumen y concentración que queremos para eso. Básicamente para falla respiratoria con hipoxemia. Ahora tenemos otra máscara que tiene el reservorio que hace una reinhalación parcial del oxígeno. Y hacemos más o menos el mismo dispositivo, pero con un reservorio en este lado de la máscara. Permite FIO2 mayor del 70% y útil en hipoxemia moderada y severa. Miren cómo está ahí el dispositivo. Cuando no puede haber suficiente flujo, pues no es fácilmente utilizable, se tolera más difícil, es difícil expectorar el paciente con todo y obviamente impide que pongamos sondas para alimentación, esto le impide al paciente que escupa o que expectore porque está adherida a la pared de uno y es bastante incómoda para los pacientes. Y la de no reinhalación, pues tiene una válvula arriba para exhalar y esta válvula solamente va en esta dirección para llevar oxígeno al paciente. En cambio, el expirado sale por esta válvula de acá. O sea que vamos a garantizar que no va a haber mezcla del oxígeno con el aire con lo que el paciente está expirando. Permite FIO2 hasta el 80% de hipoxemia severa. Normalmente se toca estar revisando que no se obstruyan. Algunos pacientes no la toleran, tampoco se puede expectorar, poner sondas y es difícil con una quemadura facial o una fractura maxilar sostener una máscara en esas condiciones por dolor, por sangre, por otras cosas. Y este es el que ya explicaba que tiene reinhalación parcial o no reinhalación.
Los altos flujos, el flujo total de gas, nos sirven para llenar el aire inspirado y el paciente solamente respira ese gas. La mayoría de los sistemas de alto flujo son los que utilizan el sistema Venturi. El sistema Venturi también se utiliza en los carros para el paso de la gasolina y otras cosas. Entonces permite que usted concentre por medio de una válvula altos niveles de oxígeno. Cuando ustedes van a poner una máscara de Venturi, ustedes ya necesitan fracciones de oxígeno muy elevadas, mayores del 35-40%, la cánula no les va a dar suficiente potencia para eso, entonces hay que utilizar un sistema Venturi, que es una mascarilla con un dispositivo que viene por colores de acuerdo a la concentración de oxígeno que uno quiere. Los colores significa el tamaño de la válvula para pasar el aire, ¿cierto? Y eso lo utilizamos cuando necesitamos concentraciones más altas, y esto es para sistemas cerrados, pero también tenemos sistemas abiertos, que es un tubo en T, que antes, yo creo que ya los tubos en T no se utilizan mayormente. Antes lo utilizábamos para estubar a los pacientes. Le quitábamos el ventilador y le dejábamos una presión de inspiración y un tubo con el cual le permitíamos expirar y todo el paciente. Si toleraba el tubo en T a baja concentración de oxígeno, lo estubábamos, pero realmente ya no lo utilizamos mucho porque mantenemos a los pacientes prácticamente despiertos y es mucho más fácil uno calcular el momento de retirar el ventilador mecánico. Esta es la teoría física del suministro de oxígeno. Los Venturis vienen así, vienen marcadas las concentraciones 40, 50, 70% para suministro de oxígeno, y uno va abriendo la válvula según lo que uno vaya necesitando, ¿cierto? Y este es el sistema Venturi que hace que esta concentración aquí, este oxígeno viene acá, alcance la concentración que nosotros queremos, y eso viene por colores, y según esto, cada colorcito de estos nos va a dar una concentración diferente de oxígeno. Y eso nos permite altos flujos para fluidos buenos y controlar la temperatura de humedad de nuestro paciente. Y esto nos da el Venturi. El azul para oxígeno al 24%, hasta el 50% que es anaranjado. Rosado para el 40%, verde para el 35%, cuando utilizamos sistema Venturi. Este es el tubo que le acabo de explicar. El tubo que nos permite realmente es para que el paciente respire más confortablemente cuando ya no necesitamos ventilación mecánica. Y estas son las cámaras de HUD que van a utilizarse en los niños en pediatría. Van a ver lo que es una cámara cerrada donde le estamos dando, como si fuera un reservorio, la cantidad de oxígeno que el paciente necesita. Listo, con eso es lo que necesito que sepamos de oxígeno. Vamos a alargarlo más y nos vemos el próximo jueves. El examen es el viernes, ¿no? Y el final es el 6 de diciembre. 6 de diciembre. ¿El viernes? Ah, bueno, después. Señor.